guardó un silencio gélido durante meses, mientras el FBI rastreaba pistas, mientras los titulares gritaban su nombre y mientras la propia hija de Nancy enfrentaba las cámaras con la voz quebrada, suplicando por una respuesta que nunca llegaba a sus oídos. La última persona que según los registros vio a Nancy Guthrie con vida fue irónicamente su propio yerno. Desde aquella noche en que ella se desvaneció sin dejar rastro, Tommaso Cioni ha permanecido bajo la sombra de una sospecha creciente. Aunque al principio las autoridades afirmaron que el círculo familiar estaba libre de culpa, ciertas filtraciones y documentos legales desconcertantes, junto a nexos imprevistos en el pasado de Cioni, obligan ahora a los detectives a reevaluar minuciosamente cada segundo de la línea de tiempo. Han puesto la mirada en el hombre que estuvo presente en el origen de todo, y lo que han descubierto resulta perturbador. El vínculo entre Tommaso Cioni y Nancy Guthrie es la clave. Desde que inició la búsqueda oficial de la mujer, la atención pública se clavó en el único individuo que compartió con ella sus últimos instantes de existencia comprobada. Momentos antes del misterioso extravío, Cioni, el esposo de su hija, la acompañaba bajo el manto de esa misma oscuridad nocturna. Él fue quien la llevó a casa y esperó a que cruzara el umbral, convirtiéndose en el último testigo ocular de su rastro. Tommaso Cioni es de origen italiano, nacido específicamente en la pequeña localidad de San Giovanni Valdarno, en plena Toscana. Su llegada a los Estados Unidos ocurrió en el año 2006, el mismo período en que se unió formalmente a la familia Guthrie. A partir de entonces, se radicó en Tucson, Arizona, forjando una existencia aparentemente ajena al escándalo que hoy rodea su nombre. Ese nombre ahora ocupa la crónica roja, pero en su faceta profesional Cioni se desempeña como un respetado educador. Trabaja impartiendo clases de ciencias en la institución Basis de Oro Valley, donde enseña a alumnos de sexto grado y biología avanzada. Lleva más de 10 años integrado a la comunidad escolar de Tucson, colaborando estrechamente con colegas y formando a jóvenes estudiantes. Sus compañeros lo definían como alguien entregado a su labor docente. En un perfil biográfico del 2015, el propio Cioni se sinceró. Relató cómo su mayor satisfacción era contagiar esa sed de conocimiento y aprendizaje entre sus alumnos en el aula de clases. Le fascinaba ser testigo de cómo los adolescentes descubrían sus capacidades y se transformaban en adultos prometedores bajo su tutela académica. Lejos del entorno escolar, los pasatiempos de Cioni revelan una faceta mucho más introspectiva y compleja de su personalidad. Se dedica a la poesía, redacta ensayos complejos y toca el bajo eléctrico, habiendo dejado su huella en el panorama musical de Tucson. Fue integrante de una agrupación local llamada Early Black, donde además de ejecutar el bajo, se encargaba de las voces principales. Tommaso está casado con Annie Guthrie, la hija mayor de Nancy, y fruto de esa unión nació el único hijo que comparten. Ese matrimonio lo integró a un clan familiar cuyo prestigio y reconocimiento se extendía mucho más allá de las fronteras de Arizona. Cuando Nancy se esfumó, sin dejar rastro, Cioni y Annie residían apenas a 15 minutos de distancia de la vivienda de la mujer. Su hogar, una propiedad de estilo rancho, cotizada en unos $675,000, se ubica discretamente en el mismo sector apacible de la ciudad donde Nancy habitó por décadas. Era una cercanía que propiciaba encuentros familiares constantes, tan cerca que las cenas eran rutina, y tan cerca que los sucesos de una sola noche pondrían a Cioni en el ojo del huracán. Aquella tarde fatídica en que Nancy desapareció, ella había asistido a una cena en la residencia privada de Annie y Tommaso. Los informes policiales señalan que los tres compartieron alrededor de 4 horas en una atmósfera que parecía de total normalidad. Cenaron, conversaron y se entretuvieron con el mahjong, un juego tradicional chino de fichas
que era la gran afición de Nancy. No hubo nada inusual en el ambiente aquella noche, ni un solo detalle fuera de lugar que encendiera las alarmas en ese momento. Una vez concluida la reunión, Tommaso Cioni se encargó de conducir a Nancy de vuelta a su domicilio en Catalina Foothills. El sheriff Chris Nanos corroboró tiempo después que Cioni aguardó lo suficiente para confirmar que ella ingresara a salvo a su propiedad. Observó cómo se abría la puerta del garaje, esperó a que ella entrara y solo después de ese instante se retiró del lugar. Ese preciso segundo se convirtió en la última vez que un miembro de la familia tuvo contacto visual verificado con la víctima. En cuestión de días, el caso estalló en los medios. Las patrullas peinaban el desierto y los agentes federales llamaban a las puertas. Sin embargo, el 3 de febrero surgió un acontecimiento que dio un giro absoluto y sombrío a toda la narrativa del caso. La periodista Ashley Banfield lanzó una afirmación en su podcast titulado Drop Dead Serious, que provocó una conmoción mediática inmediata. Basándose en una fuente anónima de las fuerzas del orden Banfield, sugirió que Tommaso Cioni podría ser considerado el principal sospechoso. Aunque no lo planteó como un cargo oficial, la simple mención de su nombre bastó para desatar una avalancha de teorías y especulaciones. Su reporte indicaba que la policía confiscó el automóvil de Annie Guthrie, el mismo vehículo utilizado para el traslado de aquella noche. Ese fue el eslabón final del contacto de Nancy con su familia, y los investigadores intuyen que allí se oculta una clave vital. Para los detectives, existe una conexión directa y potencialmente incriminatoria entre ese automóvil específico y las acciones de Cioni. Los rumores se propagaron como el fuego, y en las jornadas posteriores, Banfield se mantuvo firme defendiendo la integridad de su cobertura periodística frente al escrutinio. Durante una comparecencia con Dan Abrams, la reportera aseguró que su fuente original no se había retractado ni un milímetro de la información compartida inicialmente. Ella sostuvo que al menos en los compases más tempranos de la pesquisa, esa misma hipótesis ya circulaba con fuerza en los pasillos de las fuerzas del orden. Además subrayó que varios de los pormenores que ella reveló fueron validados poco después por otros medios de comunicación de gran prestigio. Entre estos hallazgos, figuraban el decomiso del vehículo de Annie como pieza de evidencia y el hecho de que las cámaras de seguridad del domicilio habían sido saboteadas. No obstante, lanzó una advertencia clara: su informe se cimentaba en datos preliminares de la investigación y no representaba una prueba concluyente de culpabilidad. Explicó que en tragedias de esta naturaleza es un procedimiento estándar que el círculo familiar más íntimo sea sometido a un escrutinio exhaustivo y riguroso. Esto responde a una lógica criminalística simple. Ellos suelen ser las últimas personas en tener contacto visual con la víctima antes de que todo se torne oscuro. Mientras tanto, el departamento del alguacil del condado de Pima no tardó en manifestar su rechazo rotundo y oficial ante tales aseveraciones mediáticas. A principios de febrero, el alguacil Chris Nanos emitió un comunicado aclarando que los investigadores no habían señalado formalmente a ningún sospechoso ni persona de interés. Los detectives se encontraban recabando testimonios de absolutamente cualquier individuo que hubiera interactuado con Nancy, lo cual lógicamente incluía a sus parientes directos. El funcionario enfatizó que la indagatoria aún estaba en pañales y que resultaba irresponsable dictar sentencias de culpabilidad basándose únicamente en conjeturas de pasillo. Sin embargo, a pesar de ese intento institucional por calmar las aguas, la atención devoradora del público se negó a apartarse de la familia. El mismo día que el podcast de Banfield salió a la luz, los lentes de los fotógrafos capturaron a Tommaso Cioni y Annie Guthrie abandonando su residencia en Tucson. En las imágenes,
Chioni ocultaba su rostro subiéndose la camiseta hasta la altura de la nariz, intentando mimetizarse tras unas gafas oscuras de estilo aviador. Annie, por su parte, se cubría con una capucha para rehuir de los flashes mientras aquellas fotografías comenzaban a viralizarse de forma frenética por toda la red. Para la audiencia que seguía el caso con lupa, ese comportamiento esquivo no hizo más que alimentar una creciente atmósfera de sospecha y desconfianza. Simultáneamente, la actividad policial en el perímetro de su vivienda no daba tregua, manteniendo un asedio constante y una vigilancia férrea sobre la propiedad. El departamento del alguacil ejecutó múltiples órdenes de registro, destacando una minuciosa inspección bajo el manto de la noche el 7 de febrero. Se observó un flujo incesante de oficiales entrando y saliendo de la casa, mientras los vecinos relataban que los peritos permanecían allí durante horas interminables. Se informó que Annie estuvo presente en al menos una de las inspecciones, vigilando cada movimiento de los agentes, mientras que el paradero de Chioni era un misterio. A medida que el calendario avanzaba, una interrogante punzante comenzó a resonar con tanta fuerza que se volvió imposible de silenciar para los investigadores. Si Tommaso Chioni era solo un familiar dedicado que escoltaba a su suegra a casa aquella noche, ¿por qué demonios se activaron todas las alarmas en su contra? ¿Qué motivó a tantas personas, incluso dentro de las propias filas policiales, a señalarlo como el principal artífice de la tragedia desde el primer momento? La respuesta a ese enigma es mucho más inquietante y psicológicamente compleja de lo que cualquiera podría llegar a imaginar en este punto. Analicemos por qué Tommaso Chioni se convirtió en el epicentro de la duda. En el mundo del crimen, la sospecha no siempre nace de una prueba física irrefutable. A veces, surge de la sincronía macabra de coincidencias inexplicables y de detalles que parecen triviales hasta que la tragedia los tiñe de un matiz oscuro. Ese fue precisamente el destino de Tommaso Chioni, el hombre que ostenta el sombrío título de haber sido el último en ver con vida a Nancy Guthrie. Uno de los primeros hilos de los que tiró la desconfianza fue un documento legal con fecha del 16 de mayo de 2025. Aquel papel fue firmado aproximadamente 8 meses antes de que el rastro de Nancy se desvaneciera por completo en el aire de Tucson. El registro oficial revelaba que Tommaso Chioni había suscrito un poder legal duradero, un movimiento administrativo que pronto cobraría un peso inesperadamente siniestro. Mediante este acto jurídico, él le otorgaba a su esposa, Annie Guthrie, el control absoluto sobre sus finanzas, sus bienes materiales y sus asuntos personales. Aunque el trámite no era estrictamente confidencial, una copia del mismo comenzó a filtrarse en los rincones de Internet justo tras la desaparición de Nancy. En cuanto el documento aterrizó en las redes sociales, el juicio público no se hizo esperar cuestionando la verdadera naturaleza de aquel arreglo financiero. Un poder notarial duradero faculta a una persona para actuar legalmente en nombre de otra, incluso si esta última llegara a quedar incapacitada o vulnerable. Su alcance es vasto, abarcando desde maniobras financieras y transacciones inmobiliarias hasta decisiones médicas de vida o muerte y litigios legales de alta complejidad. Para quienes no están familiarizados con el lenguaje de las leyes, la idea de ceder tal nivel de control sobre la propia vida resultaba sumamente inquietante. Esta sensación de extrañeza se magnificaba al tratarse de alguien directamente vinculado a una desaparición que ya mantenía al país entero en vilo. No obstante, diversos expertos en derecho se apresuraron a aclarar que este tipo de documentos son moneda corriente, especialmente dentro de los matrimonios sólidos. Según estadísticas de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, estos acuerdos de representación son herramientas habituales en el cierre de numerosas operaciones de bienes raíces. Se utilizan con frecuencia por una cuestión de pragmatismo, permitir que un cónyuge firme
documentos oficiales cuando el otro se encuentra imposibilitado para asistir físicamente. Varios analistas de Internet sugirieron que el documento probablemente estaba atado a una hipoteca o a algún trámite legítimo de propiedad que requería agilidad burocrática. Sostenían fervientemente que el papel no era más que un trámite rutinario y que no guardaba relación alguna con un trasfondo criminal o macabro. Sin embargo, la fatídica coincidencia temporal obligó a la opinión pública a observar el hecho a través de un cristal mucho más turbio y malicioso. El documento se había firmado meses antes del rapto, pero su aparición pública, justo cuando la búsqueda de Nancy se intensificaba, resultó ser una mezcla explosiva. Solo tras la desaparición de Nancy, en un caso plagado de incógnitas, fue que las conjeturas comenzaron a propagarse sin control alguno. El investigador independiente y periodista ciudadano St. James Hardline analizó el documento y planteó diversas explicaciones para intentar esclarecerlo. Ninguna fue comprobada, pero todas bastaron para avivar el fuego del debate. Una de las posibilidades, según señaló, sugería que Tommaso, preocupado por su salud o una futura incapacidad, habría establecido un poder legal como una precaución razonable. Otra teoría indicaba que él podría haber estado planeando una partida ya fuera de carácter temporal o incluso permanente, necesitando que Annie gestionara sus asuntos legales y financieros en su ausencia. Hardline también sugirió una tercera alternativa, que dicho documento estuviera vinculado a la protección de activos o a la preparación ante posibles problemas de índole legal, aunque dejó muy claro que no existía evidencia alguna de que estos escenarios se aplicaran a la situación real. Por esos mismos días, otro rumor comenzó a circular en la red, centrándose esta vez en los cuidados de Nancy. Una publicación viral aseguraba que Annie Guthrie y Tommaso Cioni eran oficialmente los encargados de velar por Nancy. Esto insinuaba una responsabilidad diaria sobre ella y sugería que la verdad completa no había sido revelada al público. Algunos usuarios reaccionaron con desconfianza, cuestionando por qué las autoridades no los habían identificado previamente como sus cuidadores, sugiriendo que se ocultaba información vital. Sin embargo, ni el sheriff del condado de Pima, ni representante familiar alguno han confirmado jamás que Annie o Tom fueran cuidadores formales. La cita difundida en Internet solo mencionaba un apoyo familiar. Se refería a un soporte de familia, no a una obligación legal, pero al expandirse, se volvió otra pieza de especulación. Pasó a ser otra conjetura en la lista, mientras los investigadores digitales comenzaban a hurgar en el pasado de Tom. La atención se desvió hacia sus conocidos, incluyendo a Dominic Evans, excompañero, en la agrupación musical Early Black de Tucson. Evans no había sido mencionado por la policía, pero su pasado oscuro y criminal lo arrastró al centro de la trama. El murmullo creció cuando el FBI liberó el video del timbre mostrando al sospechoso enmascarado en la residencia de Nancy. La doctora Lillian Glass, experta forense en lenguaje corporal, revisó el metraje y comparó la apariencia del misterioso intruso. Cotejó las imágenes con fotografías de Tom y de Dominic Evans, aclarando que no estaba señalando a nadie directamente, pero afirmó que existían similitudes imposibles de ignorar. Describió el caminar del sospechoso como alguien pausado y muy deliberado. No era el movimiento apresurado de un robo común. En su opinión, el individuo lucía una calma y control perturbadores, lo que sugería que el crimen fue planeado con antelación. También destacó detalles específicos sobre los ojos del sujeto. Notó que un párpado parecía estar más caído que el otro, un rasgo que creyó ver en fotos de Tom y Evans. Otro detalle que mencionó fue la estructura particular de la máscara que llevaba puesta el sospechoso en el video. Afirmó que la base de la máscara parecía curvarse, algo que suele suceder cuando la persona que la usa tiene barba.
La doctora Glass señaló que Tom posee barba y bigote completos, y el video parecía mostrar un bigote de tono oscuro. El vello era visible a través de la apertura del protector. También comentó sobre la complexión física del individuo captado. Lo describió como alguien atlético de piernas fuertes y abdomen firme, rasgos que consideró compatibles con ambos hombres investigados. Aún así, fue sumamente cuidadosa, insistiendo en que se trataba de observaciones externas y no de conclusiones periciales definitivas. Recalcó que las similitudes por sí solas no prueban nada, pero la serenidad del sospechoso delataba a alguien muy específico. Alguien que conocía la estructura de la casa, la rutina diaria, o quizás conocía íntimamente a la propia Nancy. Para quienes ya cuestionaban por qué el nombre de Tom surgía constantemente, esto fue suficiente para alimentar sus sospechas. Mientras los rumores escalaban la presión pública para que las fuerzas de la ley respondieran, se volvió cada vez mayor. Finalmente, el sheriff Chris Nanos se vio en la obligación de abordar el inquietante interrogante de manera directa. Sus palabras sobre la familia y sobre Tom se convertirían en uno de los momentos más analizados de toda la investigación. Aquello que las autoridades manifestaron formalmente respecto al círculo íntimo de los Guthrie. Mientras el ruido sobre Tom crecía, los detectives enfrentaban un fenómeno habitual en crímenes de esta magnitud y relevancia. El público ansía respuestas mucho antes de que las pruebas forenses estén debidamente procesadas y listas. Los allegados a la víctima terminan bajo el microscopio sin importar si los investigadores desean que estén en ese lugar. Quienes rodeaban a la mujer desaparecida se volvieron el centro de atención más allá de la voluntad de las autoridades. El círculo más cercano queda expuesto al escrutinio mediático, una realidad que la policía no siempre logra contener. Las personas próximas a la víctima se tornan el foco de las sospechas independientemente de los deseos de los agentes. El entorno íntimo de Nancy pasó a ocupar el centro de la escena pública, desafiando la discreción que buscaba la justicia. El caso de Nancy Guthrie generó tal ebullición que el alguacil Chris Nanos tuvo que encarar la situación de forma directa. En declaraciones para el Daily Mail, Nanos admitió que comprendía perfectamente el origen de la sospecha colectiva que rodeaba el caso. Tom fue el último en verla con vida, y en casi todo proceso criminal, quien estuvo al final con la víctima es el primer blanco. Pero Nanos enfatizó que el recelo no es evidencia, advirtiendo que la opinión pública corría mucho más rápido que los hechos comprobados. Mencionó que su intención no era marcar injustamente a alguien que al final del día podría resultar ser totalmente inocente de los cargos. Recordó a todos que el hombre señalado no era solo un nombre en un reporte, sino parte del tejido familiar de la propia víctima. Nanos también envió un mensaje a la prensa. En estos casos, el veneno del rumor vuela con mayor velocidad que la investigación misma. Y una vez que la identidad de alguien queda expuesta al escrutinio, resulta casi imposible limpiar su reputación o dar marcha atrás. Advirtió que en el entorno digital, la gente suele volverse cruel y despiadada cuando carece de certezas reales sobre el misterio. Exigió a los periodistas actuar con mayor responsabilidad, aunque dejó claro que por ahora ninguna hipótesis ha sido descartada todavía. Afirmó que si las pruebas llegaran a demostrar la implicación de alguien, los detectives actuarían con absoluta inmediatez y rigor legal. Pero hasta entonces, consideró un error sacar conclusiones basadas solo en tiempos casualidades o en el vínculo afectivo con la desaparecida. Aquella declaración fue apenas el inicio. Días después, el oficial iría mucho más lejos de lo que cualquiera hubiera imaginado en Tucson. Ante los medios locales, sentenció tajantemente que ni un solo integrante de la familia era considerado sospechoso por las autoridades. Explicó que los investigadores se habían enfocado en el entorno familiar al principio del proceso
y no como un último recurso. Según Nanos, se les interrogó, incautaron sus teléfonos, revisaron sus computadoras, periciaron sus autos y registraron sus viviendas de forma exhaustiva. Indicó que los parientes cooperaron plenamente desde el inicio, respondiendo preguntas y facilitando el acceso a todo lo solicitado por los agentes. Informó al público que el círculo familiar fue exonerado en las primeras jornadas sin dejar ningún espacio para la duda razonable. Pidió detener las acusaciones y las conjeturas que convertían en blancos a personas que ya sufrían por la desaparición de un ser amado. La exoneración fue total. Savannah Annie Cameron y sus respectivas parejas, incluido Tom, quedaron fuera de toda sospecha criminal. Una portavoz policial confirmó además que el ADN recuperado en la residencia de Nancy no coincidía con ninguno de sus allegados íntimos. Esto significaba que la familia había sido descartada, no solo mediante interrogatorios, sino a través del frío rigor de la ciencia forense. Pese a ello, el misterio no se resolvió. Con la familia libre de culpa, el foco volvió a esa figura desconocida captada en video. La ausencia de certezas solo lograba que la situación fuera más dolorosa para quienes aguardaban noticias en medio del silencio absoluto. Con el paso de las semanas, los Guthrie empezaron a hablarle directamente al público, buscando ayuda más que intentando defenderse. El 22 de marzo, los familiares emitieron uno de los comunicados más desgarradores y cargados de emoción hasta la fecha. El mensaje se transmitió durante un programa especial sobre el caso en la cadena local KVOA Noticias 4 en Tucson. En lugar de recurrir a la prensa nacional, eligieron un medio local, una estrategia que el exagente Jason Pack consideró deliberada. Explicó que optar por una salida local sugería que la familia creía que la respuesta al enigma estaba muy cerca de casa. Alguien en la comunidad podría saber algo o haber presenciado un detalle que en su momento pareció carecer de importancia real. En el texto agradecieron a vecinos y amigos por el apoyo, describiendo a la gente de Tucson como parte de su propia familia. No obstante, el tono cambió a una súplica. Estaban convencidos de que la clave del caso seguía oculta en el sur de Arizona. Mantenían la esperanza de que alguien allá afuera poseyera la información necesaria, aunque todavía no fuera totalmente consciente de ello. Instaron a las personas a revisar sus recuerdos, sus cámaras de seguridad, sus notas personales y hasta sus conversaciones pasadas. Se enfocaron especialmente en 3 momentos la noche del 31 de enero y la madrugada del 1 de febrero. También señalaron la última hora del 11 de enero, insistiendo en que en este caso, ningún detalle es pequeño para los investigadores. Algo ignorado en el pasado podría ser justo lo que los agentes necesitan hoy. El lenguaje del mensaje se sentía muy distinto. Confesaron que extrañaban a su madre con cada suspiro y que no hallarían consuelo hasta que ella estuviera de vuelta en casa. Sin embargo, añadieron una frase final que capturó la atención de todos de una manera inmediata y bastante inquietante. Dijeron querer celebrar su vida, pero aclararon que no podrían hacerlo hasta que fuera llevada a un lugar de descanso final. Para ciertos especialistas, esto era una señal inequívoca de que la búsqueda estaba entrando en una fase mucho más sombría. Los familiares permanecían enfocados en descubrir la verdad y en traerla finalmente de regreso al suelo del sur de Arizona. Se animó a cada posible testigo a dar un paso al frente con cualquier dato que pudiera arrojar luz sobre este misterio. Mientras tanto, la comunidad siguió organizando vigilias y compartiendo su historia con la esperanza de alcanzar algún tipo de resolución. Expresaron el deseo de honrar su legado, pero admitieron que esto no sucedería hasta que ella descansara. Algo que los expertos notaron. Aquello marcó un giro sombrío en la narrativa de este caso.
Jason Pack, quien fuera agente del Buró Federal de Investigaciones, señaló que el lenguaje empleado sugería que la familia comenzaba a mentalizarse para el peor escenario posible, la probabilidad de que Nancy ya no fuera encontrada con vida. No se trataba de una conclusión definitiva, sino de una realidad desgarradora que bajo el peso de las circunstancias ya les resultaba imposible seguir ignorando. Antes de que ese cambio de tono se hiciera evidente, el ojo público fue testigo de otro episodio que dejó al descubierto lo profundamente personal y psicológicamente agotador que se había vuelto este misterio. El 2 de marzo, Savannah Guthrie, acompañada por su hermana Annie y por Tom, se presentaron en el altar improvisado que se había levantado justo a las afueras de la residencia de Nancy. Las lentes de las cámaras los acecharon de cerca, capturando cada movimiento mientras se aproximaban con lentitud hacia aquel lugar de duelo y vigilia. El registro visual los mostró caminando unidos, avanzando hacia el mar de flores y mensajes de consuelo que los vecinos habían depositado en un intento por mitigar el dolor. Llevaban consigo algunas ofrendas florales, colocándolas con delicadeza entre las cartas, las velas y los listones que no habían dejado de acumularse allí desde la tarde en que Nancy se desvaneció. Una de las pancartas en el memorial rezaba que la comunidad permanecía firme junto a la familia. Fue entonces cuando Savannah, Annie y Tom sumaron sus propias flores y dejaron un mensaje escrito de su puño y letra. En aquellas líneas, le confesaban a Nancy cuánto la extrañaban describiendo sus corazones fragmentados y admitiendo que incluso bajo el denso manto de la oscuridad y la incertidumbre, el amor que sentían por ella permanecía inalterable. Con una ternura devastadora, se refirieron a ella como su mejor amiga. Aunque Cameron Guthrie no estuvo presente ese día poco tiempo después, Savannah compartió una fotografía de aquel santuario en sus redes sociales. A través de la publicación, agradeció a las personas por sus plegarias y suplicó encarecidamente que no permitieran que la llama de la esperanza se apagara. No obstante, si el círculo íntimo de la víctima había sido exonerado y las pruebas no señalaban a nadie cercano, surge la pregunta más inquietante de todas. ¿Quién era el responsable? En este preciso instante, los peritos continúan sometiendo las pruebas a rigurosos exámenes técnicos mientras analizan minuciosamente cada segundo de las grabaciones obtenidas. Repasan la cronología de los hechos una y otra vez, buscando cualquier grieta invisible. Resulta que el estado actual de las pesquisas es mucho más laberíntico y complejo de lo que cualquiera podría sospechar. Este es el panorama real y el estatus actual en el que se encuentra esta investigación. Tras semanas de rumores asfixiantes, especulaciones sin fundamento y una frustración social en aumento, el sheriff Chris Nanos finalmente rompió el silencio para responder la interrogante que acechaba a todos. El 22 de marzo de 2026, durante una entrevista frontal, se le preguntó a Nanos sin rodeos si el expediente de Nancy Guthrie comenzaba a enfriarse irremediablemente. Su respuesta fue inmediata y tajante, desprovista de cualquier vacilación ni de cerca. El oficial aseguró que la investigación continúa operando con vigor en múltiples frentes y que están a una distancia considerable de dar por concluida la búsqueda. Explicó que enigmas de esta magnitud no se resuelven siguiendo una línea recta. El progreso suele ocurrir en las sombras de formas que el escrutinio público no logra percibir. Según las palabras de Nanos, su equipo persigue cada indicio, sin importar a dónde conduzca, incluso si eso implica volver a examinar el mismo terreno una y otra vez. Repitiendo el proceso sin descanso, describió el expediente como algo sin precedentes, diferente a cualquier desafío que su departamento haya tenido que enfrentar en muchos años. Afirmó
que la inmensa cantidad de información, testimonios y material probatorio involucrado ha transformado la investigación en un rompecabezas de una complejidad inusual. Greg Rogers, ex agente especial del Buró Federal de Investigaciones, ofreció un diagnóstico sumamente similar a principios del mes de marzo. Rogers aclaró que aunque el despliegue visible de agentes en la zona ha disminuido esto bajo ninguna circunstancia, significa que la intensidad de la investigación haya decaído. En las jornadas iniciales tras la desaparición de Nancy, fue necesario el despliegue de unidades tácticas, equipos de rastreo y una multitud de oficiales para peinar el área. Ahora, el esfuerzo se ha trasladado al análisis profundo, la informática forense y la revisión de evidencias. Una labor silenciosa que demanda menos personal, pero mucho más tiempo de ejecución. Rogers puntualizó que a pesar de que los grupos de búsqueda ya no patrullan masivamente, un núcleo sólido de investigadores de élite sigue dedicado exclusivamente al caso. Este grupo incluye especialistas enfocados en la triangulación de señales telefónicas, analistas de video y peritos en registros electrónicos cuyo procesamiento puede extenderse por meses. Actualmente, el sheriff Nanos afirma que su unidad mantiene una estrecha colaboración con el Buró Federal de Investigaciones y diversos laboratorios forenses en todo el país. Los analistas visuales aún se encuentran sumergidos en el escrutinio de miles de horas de grabaciones de seguridad que podrían estar vinculadas a la desaparición. A pesar de que el equipo de trabajo es ahora más reducido y especializado, el flujo de pistas y testimonios ciudadanos no ha dejado de llegar ni un solo instante. Nanos reveló que siguen recibiendo llamadas de todos los rincones del país e incluso reportes que provienen desde el extranjero. Algunos de estos indicios son aportados por personas que están convencidas de haber presenciado comportamientos inusuales semanas antes de que el caso estallara. Otros testimonios surgen de ciudadanos que creen haber identificado algún detalle revelador en las imágenes que las autoridades han hecho públicas recientemente. Admitió que el volumen de datos puede resultar abrumador para cualquiera, pero enfatizó que prefiere lidiar con un exceso de información que con el silencio absoluto de la falta de pistas. Uno de los pilares que mantiene viva y activa la investigación, según el sheriff, es el material probatorio, que los científicos forenses todavía están trabajando por descifrar. Y el elemento más crítico de ese rompecabezas genético es, sin duda alguna, el rastro de ácido desoxirribonucleico. Las autoridades han confirmado el hallazgo de restos biológicos en la residencia de Nancy que no guardan relación con ella ni con ninguna de las personas de su círculo cercano. Durante aquella entrevista del 22 de marzo, el oficial sostuvo que mantienen la firme convicción de que ese material genético recuperado aún es procesable. Sin embargo, lograr un perfil genético útil es una tarea titánica, ya que la muestra podría estar mezclada con material biológico de más de un individuo. Esto obliga a los especialistas forenses a realizar un proceso de aislamiento de cada contribuyente antes de intentar cualquier comparación con las bases de datos criminales. El sheriff también dejó claro que su equipo mantiene una dedicación absoluta para resolver este misterio en el menor tiempo que la ciencia lo permita. Recalcó además que la resolución definitiva de este caso continúa siendo la prioridad máxima y absoluta para todo su departamento policial. Declaró que las labores forenses se están ejecutando en múltiples laboratorios especializados de todo el territorio nacional. Añadió que los investigadores también están explorando el uso avanzado de la compleja genealogía genética investigativa. Esta técnica identifica sospechosos vinculando el ADN con parientes en bases públicas, aunque nunca hayan sido procesados. El sheriff fue enfático al advertir que este tipo de procedimientos científicos requieren de un tiempo considerable, pero recalcó que conservar muestras biológicas de ADN es la razón por la que el caso sigue activo. Simultáneamente,
el oficial Nanos sacó a la luz otro detalle inquietante que ha capturado poderosamente la atención de todos. En entrevista con la cadena NBC, confesó que los agentes creen haber descubierto el motivo del rapto. Se negó a explicar la razón exacta y rechazó profundizar en los pormenores específicos de ese posible móvil. Esta reserva se debe a que filtrar dicha información confidencial podría comprometer seriamente el avance de la investigación. Confirmó que los detectives sospechan que se trató de un golpe planificado y no de un ataque fortuito. También lanzó una advertencia severa para los residentes que habitan la zona exclusiva de Catalina Fugils. Aseguró que existe una posibilidad real de que el perpetrador decida acechar y atacar de nuevo en cualquier momento. Los vecinos no deben sentirse a salvo solo porque la tragedia le ocurrió a una persona ajena a ellos. Instó a la comunidad a mantenerse alerta, asegurar sus puertas y no perder nunca la vigilancia constante del entorno. Porque mientras no encuentren al sospechoso, nadie sabe quién podría ser el siguiente blanco en su lista macabra. Diversos cabos sueltos en este expediente refuerzan la teoría de que Nancy fue elegida de manera meticulosa. Los investigadores han preguntado insistentemente sobre lo ocurrido el 11 de enero, semanas antes de que ella desapareciera. Esto sugiere que el perpetrador merodeó la vivienda mucho antes de la noche en que ocurrió el fatídico secuestro. Jennifer Coffin Duffer, ex agente de la FBI, y calificó esa vigilancia previa como un movimiento sumamente arriesgado. Es una conducta típica de criminales que analizan rutinas ajenas mientras planean meticulosamente la ejecución de un golpe. Otra razón para creer que fue un ataque dirigido es el tiempo prolongado que el sujeto pasó adentro. Según el cronograma, el encapuchado permaneció casi 40 minutos dentro tras haber desconectado la cámara del timbre principal. Los expertos sostienen que esa demora deliberada evidencia una planificación fría y no un arranque de pánico irracional. El sospechoso iba armado, usaba guantes y cargaba una mochila para transportar herramientas u otros objetos personales. Son señales claras de que pretendía quedarse mucho más tiempo del que un ladrón común y corriente requeriría. El sheriff Nanos defendió la gestión de su departamento ante las duras críticas surgidas en las plataformas digitales. En una entrevista, el 23 de marzo, afirmó no arrepentirse del trabajo realizado por sus subordinados directos. Esto ocurre incluso tras los cuestionamientos por haber liberado la escena del crimen de forma supuestamente apresurada. Y también por su decisión de asistir a un juego de baloncesto universitario poco después de la desaparición. Explicó que ya tenía las entradas y que enfrentaba problemas familiares de índole personal que resultaban muy desgarradores. En aquel entonces, sufrió la muerte de su hermano. Aún así, dice comprender perfectamente el enojo del público. Prefiere cargar él mismo con los reproches que permitir que el desánimo afecte a sus oficiales en activo. Declaró ante el público que las fuerzas del orden suelen saber mucho más de lo que legalmente comunican. Mantener ciertos secretos bajo llave es a veces la única forma de proteger la integridad del proceso judicial. Posteriormente, lanzó una de las declaraciones más contundentes y directas que se han escuchado desde que inició todo. Ante los medios, el oficial se dirigió al responsable de la desaparición de Nancy, pidiéndole su liberación inmediata. Rogó que la llevaran a un hospital o clínica, o que simplemente la abandonaran en un sitio seguro. No es el tipo de mensaje que los investigadores emiten, a menos que crean que aún existe una esperanza. Mientras se analizan rastros de ADN y grabaciones un mínimo detalle, podría cambiar el destino. Apóyanos y suscríbete.